realidad es que la violencia empieza a ser una forma de vengarse de los demás por todo eso que ellos tienen y vos no. Cuando más se pregunta a la gente qué tenemos en la cabeza los pobres, es cuando nos ven tener muchos hijos. Los pobres tenemos hijos porque es lo único que podemos tener. Porque encontramos en cada hijo una razón para levantarnos todos los días. Es una injusticia que a los pobres se nos condene por no ser educados, pero nadie se pregunta jamás si recibimos educación. Y a los pobres se nos condena por no ser respetuosos, pero nadie se pregunta si alguna vez recibimos respeto. Una charla que se hizo además viral, era fantástica. ¿Cómo estás, Mayra? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo llegaste a Charlas TED? Me llamaron ellos. La verdad es que yo siempre escribía en internet y escribí bastante sobre pobreza y la gente de TED me invitó, así que fue bastante fácil. Ya no estás más en Bahía Blanca. No, hace casi 2 años. Estoy en el partido 3 de febrero. ¿Y qué haces ahora? Trabajo en una consultoría y milito en uno de los barrios más populares que hay en el partido 3 de febrero, que es Fuerte Apache. ¿Y estudias? Estudio ciencias políticas, sí. Sí. Me llamó la atención leyendo algunas de las notas que diste en todo este tiempo. Vos decís que tenés 3 hijos, ¿no? Sí. ¿Es un hijo biológico? Tengo un hijo biológico, Sí. tengo a mi hermanita que la crió desde los 7 años, Sí. y tengo un niño. Eso es lo que me llamó la atención. Sí. Pues, Tengo la biológico, guarda. no entiendo. Tu hermanita que te siguió y te sigue. Obvio. Pero después contaste que... Nos encontramos 2 niños cuando venimos acá. El que no se quiere encontrar un niño es porque ¿Cómo no que te quiere. encontraste? O sea, esto es Buenos Aires, sí. Igualmente no vine a hablar de mí. No sé. No, pero está... Sí. Como lo dijiste públicamente. Pero por eso sí, es que encontramos 2, uno se quedó un tiempo con nosotros, después se fue, y el otro ya estamos en trámite de la guarda y está todo recontra bien con su mamá. Ahora, no sé, tenemos que hablar de vos, es decir, porque para mí sos un ejemplo de una persona que vivió la pobreza y que salió adelante. Entonces está Sí, bueno. igual es bastante aburrido ya seguir dando muchas veces la misma nota, es como bastante redundante. No es muy aburrido, porque hay mucha gente que te puede ver como ejemplo y que de repente siente que no tiene una solución o que no tiene posibilidad y te ve a vos y es inspirador. Digo, no mucha gente tiene la posibilidad de salir, la aprovecha y va creciendo y va progresando. Vos estás estudiando una carrera universitaria. Sí, te agradezco lo que me decís, pero vine a un programa periodístico y por ahí me interesa hablar de otro tipo de temas. Si quisiera hablar de algo más sentimental, no sé, de la actualidad de que la mitad del país es pobre, Sí, por ejemplo, de que Y que es una buena posibilidad también de semejante nivel de pobreza que hay en la Argentina. Vos podés ayudar a resolverlo, más allá de que obviamente es responsabilidad del Estado. Pero también está bueno eso. ¿Cómo salís del 50% de pobreza? A ver, ¿qué se te ocurre? Sí, bueno, en realidad Vos creo que en militás ese en un momento... barrio de los más pobres y los más difíciles. Sí. 3 de febrero en realidad es una localidad con una intendencia bastante particular. Que es Valenzuela, ¿no? Es Valenzuela. Sí. A ver, hay intendencias que se manejan de cierta manera. Como no podés censurar, digamos, la manera que encontrás de hacer política sin que nadie te pegue es tratando de poner pauta en todos los medios posibles. Si te critican, sacás la pauta, entonces ya tenés una presión sobre los periodistas para que por lo menos sean generosos, por lo menos. Creo que es la forma más efectiva que ha encontrado de censurarse sin censurar, ¿no? En realidad es una especie de... ¿Vos crees que es responsabilidad de un solo intendente la situación? No, ese es el modelo político que aplica Larreta, que es el líder de la oposición y que es el claro ejemplo de ese tipo de política, digamos, el blindaje mediático que tiene Larreta y la cantidad de pauta que gasta. Pero... Además, déjame terminar para contestarte. Juntos por el Cambio se maneja así en todos los tipos de gobierno que tiene. Ellos tienen este esquema con el periodismo, entonces se garantizan una buena comunicación, ponen 2 o 3 obras en lugares muy concurridos, cosa que se vea que se está gastando la plata de los impuestos de la gente, y después el resto es puertas para adentro, capitalismo de amigos y negocio entre ellos. Entonces, con los medios silenciados, 2 obras que se vean, que la gente se las choque, y la garantía total de que nadie te va a mirar la letra chica, puedes hacer tranquilo todo tipo de negocios. ¿Realmente vos creés que el 50% de pobreza es responsabilidad de un gobierno, de una intendencia? Hay una deuda histórica del peronismo
hay una deuda histórica del peronismo. A mí no me gusta decir que es deuda de la democracia, ¿sí? Yo creo que es una deuda del peronismo y lo digo como peronista. En la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires solamente gobernó 4 años Vidal y hay una responsabilidad histórica de una estructuralidad que es fundamental cambiar. Digamos, hay muchas desigualdades. Digamos, esta semana se vivió lo de Guernica, se vio lo que es el vaciamiento del suelo, que se vio del lado de los más pobres, pero en realidad nadie tiene acceso al suelo, porque si te pones a pensar, la clase media hoy vive en monoambientes tamaño ratonera, la clase un cuarto construye arriba de los padres o en el fondo de los suegros o al costado o al otro lado, y la clase baja está haciendo esto, amontonándose en unidades que son para una familia y viviendo de a 5 o 6 familias, o cayendo directamente en la calle. Que bueno, caer en la calle no es un delito de por sí, pero si agarras un terreno que está vacío. ¿Pero de quién es la deuda? Porque es la deuda de la dirigencia, no olvídate de la democracia, es la dirigencia en general. Es la dirigencia que nunca o por ahora, no ha sabido encontrar la forma de sacar a la gente de la pobreza de una forma que sea sostenible. Digamos, el Estado, hasta que no se reconcilie con la idea de la producción y de sacar a la gente de la pobreza, conectándola con el sector privado, digamos, generando una ayuda social que sea sostenible y que sobre todas las cosas sea incorporar realmente a la persona al mercado laboral, ¿sí? Pasa que hay mucha contención, hay mucha asistencia social. Igual no sirve eso en el tiempo. Pero, exacto, pero no se genera trabajo genuino y sostenible. Sí pasa también que se genera mucho trabajo estatal, pero nunca pasa ese clic de decir, bueno, aumentar la producción y aumentar el porcentaje de gente con pocos estudios, es decir, obreros, mano de obra. Porque yo parto de la base siempre que no lo hacen a propósito, es decir, que ya sea... No creo que ningún gobierno sea... No importa la ideología. Supongo que todos los que llegan, solo por el hecho de quedarse, deben querer hacer las cosas bien. ¿Por qué hacen todo mal? Porque la verdad... No sé si todo mal. Yo lo que no creo es que la política... 50% de pobreza no es un resultado bueno. Lo que no creo es que la política tenga tanto poder como se cree. La política no tiene tanto poder como se cree. Porque los poderes económicos concentrados tienen mucho poder. Son realmente los dueños de las decisiones. La justicia es aristocrática, excluyente. Pero los gobiernos tienen acceso a cambiar leyes. La política puede cambiar leyes. La justicia la podés, obviamente, también. Deberías tener una justicia que, si actúa mal, poder actuar sobre ella. Está escrito en los papeles y debería funcionar así. Es un problema de la dirigencia. Yo creo que es un problema estructural que responde primero a que la riqueza en Argentina siempre estuvo hiperconcentrada. Más allá de eso, para mí, el error que ha existido desde los gobiernos más populares o que han intentado redistribuirla es que se basan, en mi opinión, mucho en la distribución de esa riqueza y no tanto en el acceso a la producción. Es decir, en que la gente acceda a producir, en que el pobre acceda a trabajos de calidad, el laburante acceda a trabajos en blanco, el famoso sueño del trabajo con obra social y sindicato y vacaciones pagas, y que la gente que tiene la posibilidad de estudiar, que obviamente sería lo ideal que pueda hacerlo todo el mundo, acceda a trabajos de mano de obra calificada. Ahora, existen un montón de consecuencias que van ocurriendo a lo largo de cada vez que hay una medida popular o un avance en el derecho de muchos sectores que atentan contra ese tipo de políticas. Por ejemplo, persecuciones de todo tipo, judiciales, me refiero a medidas, porque yo lo que no veo es medidas que fomenten la producción, porque todo lo que vos decís lo tenés que lograr solamente con una estructura de producción. Es decir, que genere trabajo, que vos puedas acceder a un trabajo mejor, que puedas estudiar. Eso se hace solamente con un Estado que fomente la inversión y la producción. Sí, estoy totalmente de acuerdo con vos y es lo que estoy diciendo. Pasan los gobiernos y no lo hacen. Sí, bueno, el empresariado también, no vengo a hablar mal del empresariado, en este momento no me atrevo a hablar mal de nadie que genere laburo. Además que están también todos con la soga al cuello. Pero nunca hubo una confianza del empresariado hacia el Estado. Siempre es como una relación de competencia o de desconfianza total. Bueno, pero porque el Estado nunca te fomentó
Bueno, nunca el fomentó Estado ha las mejores fallado, condiciones el para- Estado ha fallado en la relación con el que produce para decirle, bueno, ¿qué necesitas para generar más laburo? Es como que el empresario se siente perseguido o solo o perseguido, es decir, siempre con cargas impositivas. Siempre las ayudas parecen ser para los empleados o para el que menos tienen y no para el que produce, y yo entiendo que genere ese recelo. Para mí eso va a cambiar cuando se empiece a construir una matriz en la que desarrollo social incluya a todas las clases sociales. Es decir, si desarrollo social sigue siendo el Ministerio de los Pobres, digamos, donde se contiene y se recontra contiene, y eso es sabido y es necesario. Pero además vos necesitas la otra parte necesaria para la transformación. Y para eso necesitas que haya una gama de clases que sean no solamente los pobres. Si vos desarrollo social lo asociás a darle comida a los pobres o a darle algo a los pobres, sea lo que sea, ¿sí? Estás convirtiendo un ministerio en el Ministerio de los Pobres. No solo ganás pérdida de apoyo popular, sensación de que pago mis impuestos para mantener a los pobres, mantener a los que no quieren trabajar y todos estos discursos que conocemos, sino que además el que trabaja, y no digo ni siquiera el empresario, el que trabaja, la piba de barrio que no tuvo hijos y que agarró un trabajito y que tiene que gastar un montón de plata en colectivo, siente que no es ella contenida por Y el lo que Estado. pasa es que cuando vos no tenés recursos y tenés 50% de pobreza, los recursos los tenés que poner. Sí, la lamentablemente. falta de dólares y de plata es grave, pero más grave es la falta de contundencia. O sea, cuando vos tenés voluntad política de una sociedad y de una dirigencia para avanzar en materia de trabajo, producción, derechos, educación y cultura, yo creo que cuando una sociedad se pone de acuerdo y lo hace, es algo imparable. Nunca ha existido un consenso en la Argentina acerca de eso. Las oposiciones siempre han sido... Nunca han existido muchas ideas tampoco, que vuelvo a lo que yo te decía. Yo no sé dónde está. Evidentemente los gobiernos no quisieran que les fuera mal, les va mal. Faltan ideas. Más allá de que la dirigencia política argentina nunca se pone de acuerdo en nada, eso es cierto. Sí, en este momento sobre todo yo creo que el gobierno está con una crisis de poca creatividad. A ver, es un problema tan nuevo, ¿sí?, que se está intentando utilizar soluciones o herramientas ya conocidas, y para mí debería pensarse en una solución nueva. Sí. Pero saca de lado la pandemia, porque la pandemia en algún momento ojalá va a pasar. La crisis de Argentina es mucho más profunda que la pandemia. Sí, es mucho más profunda, pero se habían logrado números. A ver, creo que quedó visible que tenemos para mí 23% de pobreza estructural que nunca se pudo... Sos optimista. En su momento llegó a ser 23. Para mí, o sea, teniendo los factores que yo tengo en cuenta, y bueno, varía en cada estudiante, en cada profesional o en cada forma de verlo. Pero a ver, toda medición puede tener margen de errores y en todo caso decir... Pero igual es altísimo, un número 23, 25, es altísimo. Es una barbaridad. Entonces, nunca pudiste avanzar en eso. Lo que sí había pasado era que se crearon un montón de pymes, se crearon un montón de puestos de trabajo, se empezó a ganar un montón de plata. O sea, había un círculo de crecimiento que se genera cuando el laburante gana un poco más, si tiene trabajo, consume, ¿sí? El de clase media gana un poco más, ahorra, y se genera un círculo de crecimiento. No es algo imposible. Yo creo que lo más difícil de cambiar quizás va a ser una revolución educativa, porque necesitamos educación de calidad, y una revolución cultural, porque hay muchos problemas culturales que enfrentamos como argentinos que jamás se han abordado desde ningún Ministerio de Cultura. Sí, el tema de la educación es fundamental. Sí, es fundamental, y además es la única manera de que el día de mañana podamos hablar de meritocracia o de una sociedad más justa. Digamos, un pibe que nace en un contexto de miseria y que hace a una educación que sabemos que apenas lo contiene, porque las maestras... Está bien, pero ahí tenés un estado, yo siempre, porque la verdad que el chiquito que nace en un barrio de emergencia, en un hogar de extrema pobreza, no eligió nacer ahí, tiene la diferencia con mi hijo que nació en un lugar diferente. Ahora, el Estado tampoco es capaz de estar presente, de sacar a los chicos, de darle la posibilidad de por lo menos darle un futuro. Y es un Estado, los gobiernos que lo administran, década tras década, periodo presidencial, no importa el color, tampoco lo hacen. O sea, tenés un problema grave de la dirigencia, de cualquier color político. Sí, bueno, a ver, yo no sé si es tan fácil como ir a buscar a alguien y sacarlo de la pobreza. No es tan difícil. A ver, tampoco es tan difícil. Tampoco es tan difícil. Vos tenés ubicada
lamentablemente la Argentina es el 50%. No hay proyectos, no hay planes para eso, pero no es tan... Yo creo que yo voy a coincidir con vos en que no hay un proyecto que realmente se proponga como objetivo que todos avancen en una clase social. O sea, que todos avancen un poco. Que tiene que ser un proyecto de Estado, en políticas de Estado, no importa ya si es peronismo... Sí, yo coincido en eso, coincido totalmente con vos. Ahora, cuando vos vas a la realidad, ¿sí? Como te digo, hoy en día tener un cargo político no es tener, en mi opinión, poder real para hacer un montón de cosas. Si existiera un consenso, si existiera algo que realmente la sociedad lo percibiera como justo, ¿sí? Empezaría quizás a cambiarse. Cuando vos tenés una política que está ausente, una política que hace rato no se viene haciendo, es porque de alguna forma está legitimado. Y fíjate que de alguna forma la gente siempre medio que discrimina a los pobres o los menosprecia o se encuentra que, bueno... Igual creo que está cambiando mucho. El pobre es pobre porque quiere... No, yo no voy a coincidir con vos en eso, no voy a coincidir con vos. Pero en otra cosa, me parece que la dirigencia se está dando cuenta que está cambiando la sociedad. No, hay muchas cosas que están cambiando y yo creo que hay muchas cosas que la verdad es que se están pasando por alto. En Argentina siempre hay tantos incendios que lo urgente tapa lo importante. Y el gran problema para mí de las políticas públicas es el cortoplacismo. Digamos, al no haber un largoplacismo, un mediano plazo, ¿sí? Vos lo único que te propones es ayudar a una familia, ayudar a una pyme, taparle los agujeros, pero no te estás proponiendo que tengan sostenibilidad. Porque no le interesa, porque a largo plazo no lo van a poder usar en una elección futura. No sé si no es interés. Yo creo que lo podés hacer e igual sacar el capital político o el rédito político. Es como el que dice que la educación no les importa a los políticos porque los niños no votan. Para empezar con lo que vos decís, tenés que empezar sí o sí por educación. Y no lo hacen. Sí, educación. Pasa los gobiernos y no lo hacen. No sé si es tan fácil, digamos. Yo no quisiera estar en los zapatos en este momento de Alberto. Pero son gobernantes, nadie... A ver... No, están ahí porque quieren. En eso estamos totalmente de acuerdo. Se supone que llegaron después de prepararse, se supone que hicieron carrera política. Alberto Fernández manejó... Sí, tiene una carrera política. Muchos años en gobierno. Yo estoy convencida de que muchos políticos, muchos dirigentes que hemos tenido han tenido las intenciones de hacer algo por el país. Quiero creer que la mayoría tiene buenas intenciones, pero la realidad es que hay un desconocimiento de la matriz productiva, hay un desconocimiento de cómo generar, hay un desconocimiento de la pobreza. Entonces yo creo que se debe mucho a que muchas veces se pasan muchas cosas por alto o que se abordan de manera incompleta. Se abordan solo por un costado cuando en realidad por los otros quizás hace agua. Entonces, hasta que no sea un plan integral, serio, sostenible... De todas las fuerzas políticas. Eso sería lo ideal. Para mí, Cristina lo pidió hace poco en una carta. Para mí, yo no voy a intentar interpretar a Cristina porque es mucho más inteligente que cualquiera, pero la verdad es que no sé si... llama al consenso porque de verdad necesita que en este momento Alberto reciba apoyo o si llama al consenso para dejar en evidencia que en realidad nunca fue intención de la oposición hacer un consenso, porque a Cristina Fernández se le criticaban las formas que tenía y su forma que un poco se ganó y un poco se hizo, pero la realidad es que Alberto no se ha mostrado así, se muestra de otra manera, se muestra mucho más dialoguista. Para mí creo que importa poco porque lo que sí me parece que no hay forma de salir adelante si no hay un acuerdo, no hay alternativa. Sí, quizás tenés razón en lo que decís. No, es que no hay alternativa. Lo que pasa es que todavía no se ve en la gente, digamos, la gente todavía espera, todavía la gente no reclama. Vos fíjate... Con lo de Guernica, por ejemplo, tenés un país que está vacío y no tenés a dónde meter a los pobres. La clase media tampoco, como te dije, todo el mundo vive amontonado en el 1% del territorio nacional. Y no hay, o no existe, desde la gente misma, un reclamo a que eso se solucione. Se ve como cosa de otros. Sí, me parece que estamos como muy, en un punto hasta resignados. Hay una resignación, hay un conformismo también, ¿sí? Hay un conformismo. Yo creo que la gente tiene la dirigencia que se le parece y que es de nuestra sociedad. Que es parte de nuestra sociedad. Entonces, creernos por ahí
que nosotros tenemos la solución acá en este escritorio o que es tan fácil como parece, me parecería un poco soberbio. Sí creo que, como te digo, no existe de parte de toda la sociedad este acuerdo de decir, bueno, tiene que haber este piso, tiene que haber un suelo, un acceso al suelo, tiene que haber, en su momento se intentó con el Procrear el acceso a la vivienda, que terminó perjudicando a un montón de gente porque el acceso al suelo se encareció de una manera brutal. O sea que yo creo, a diferencia de eso, y no es por ser soberbio, yo creo que es más fácil de lo que se cree. Bueno, pero me parece que es un tema política. de acuerdo. No, mi lugar es este. Mi lugar es el vos te vas a dedicar a la es política. más fácil. Yo creo que es más fácil. Porque yo creo si vos lográs acuerdos, no es tan difícil. Porque si no, en todos los países del mundo sería ¿Y es tan fácil convencer a los poderes económicos de que yo creo que se pueden hacer las cosas, sí. Pero va a ser tu tarea que vas a hacer política. Del suelo, yo voy a seguir desde acá diciendo que la distribución del suelo yo creo que hace 200 años la Argentina está extensísima. Está vacía. Es el octavo país más grande del mundo. Y no tenés a dónde meter a un matrimonio nuevo que se casa. No pueden comprar un pedazo de tierra. Yo insisto, yo creo que las cosas se pueden hacer. Y basta, a ver, mirá la historia de la Argentina. La verdad que vos ves los países de Latinoamérica han ido avanzando todos, menos la Argentina casi. Entonces, poder se tiene que poder hacer. Tenemos un problema de la dirigencia general, no solamente de la política. Empresaria, sindical. Sí, es de todos los sectores. También son parte de nuestra sociedad. Pero ¿Qué no es el reflejo de lo que somos? Pero vas a hacer política. No lo sé. No sé qué voy a hacer de mi vida. No sé qué voy a hacer mañana, así que no sé qué voy a hacer. Por ahora estoy bien trabajando en el sector privado, me gusta mucho y tengo mucha libertad para venir acá, por ejemplo, y decir lo que tengo ganas de decir. Yo creo que una persona que se dedica a la política quizás no tiene tanta libertad. Yo creo que los acuerdos tienen un precio, por ejemplo. Bueno, está bien, hay que romperlos. Seguramente. Yo puedo venir acá y hablar tranquilo. Bueno, vamos a ver ¿en qué año estás? Estoy en cuarto. Pero, ya estás. Sí, pero me tengo que poner las pilas. Este año estuve media. Mayra, muchas gracias. Muchas gracias a vos por invitarme. Por favor, permiso.